Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas en Colombia y en todo el mundo. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hoy tenemos un tema muy interesante, como es el cielo y el infierno, una realidad física o psicológica. Para desarrollar este tema bajo la visión espírita, tenemos la compañía de Jorge Berrío y mi persona y otros invitados que irán haciendo parte del programa durante su desarrollo. Agradecemos de todo corazón el haber abierto las puertas de sus hogares, de sus corazones, de sus mentes, para escuchar todo lo relacionado con este tema que, aún siendo un tema muy antiguo, es un tema de actualidad, porque muchas personas hablan del cielo y el infierno, pero muchos lo entienden desde un punto de vista material y otras personas lo entienden desde un punto de vista psicológico. Y hoy vamos, a través de una conversación, ampliar todo este tema y colocar toda la visión espírita del mismo. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes para todos, reciban un fraternal saludo. Estamos aquí en su programa Luces para el Alma, programa de difusión espírita, organizado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, que trabaja por el bienestar espiritual y material de todos aquellos que estamos en búsqueda de la verdad consoladora. Este es un tema muy interesante, ¿no? Siempre se ha mirado el cielo e el infierno como estados materiales, como sitios, lugares circunscritos en un espacio. Eso es mitológico, ¿no? Viene de muchos años, viene esas creencias. Y esas creencias en las distintas culturas, en las distintas religiones, se ha dado a través de la historia esa creencia como un lugar físico donde vamos todos después de la muerte. Después de la muerte es tan famoso como Caronte, ¿no? Caronte, que es el barquero que cruza el río de la muerte para llevar a todos los que estamos ya pasando ese proceso, donde por eso a la gente en aquella época, que era una creencia griega y romana, y se popularizó mucho, de ponerle al muerto una moneda en la boca, para que tuviera el pago a Caronte para que lo pasara en el río de la muerte, ¿no? Todas esas creencias se volvieron mitológicas. Ahí vieron las culturas, los ritos de cada región, cada país, cada doctrina, porque estaban visualizando como un sitio material. En los mismos egipcios, cómo le ponían al lado sus pertenencias para que las utilizaran en el otro lado, ¿no? En el otro lado de la vida. Y aún a sus esclavos y sus esposas los enterraban juntos porque había esa concepción de que la vida continuaba y veían de que el cielo, el infierno, eran estados materiales. Pero la doctrina espírita hoy nos tiene una propuesta, ¿no? Sí, la doctrina espírita tiene un libro que se llama El cielo y el infierno, o la justicia divina, donde se desarrollan y se estudia todas estas creencias, de dónde salen, de dónde vienen y cuál es la propuesta de la doctrina espírita ante eso.
la misma construcción de la religión cristiana ha tenido toda una influencia, como ya lo mencionó Jorge, de las ideas paganas. El cielo para los antiguos era un espacio hueco, era una concavidad, por eso viene del griego koilos, que significa concavidad, porque así se ve el cielo, como algo cóncavo. Entonces eran los conocimientos precientíficos de esa época aplicados a una realidad material. Y comenzaron a interpretar de que existían diversos cielos, diversos lugares o diversas moradas donde vivían los espíritus. Pero también tenemos que tener en cuenta históricamente que se veía la Tierra como el centro del universo. Sí. Entonces ya eso nos muestra toda una creencia del hombre que se siente el centro del universo y todo lo que está alrededor de él es redondo. O sea, el cielo es una concavidad. Entonces allí es que van todas aquellas personas que en la vida se han comportado bien. Y entonces es la creencia esa de que arriba, abajo, ¿no? Sí. Por la misma comprensión del conocimiento que se tenía a nivel material, a nivel de las leyes, pensaban de que el sol brilla hasta arriba, la luna brilla, todo lo que es cielo, lo que es bueno, superior, arriba, lo que es infierno, lo que es negativo, abajo. Entonces siempre los hechos mitológicos narran y cuentan de que el cielo está encima de la tierra, los distintos cielos. Hasta Pablo de Tarso habló de los 7 cielos, ¿no? Sí. Que él visitó los 7 cielos. Y el infierno está en las zonas subcostrales, ¿no? Hacia lo profundo de la tierra, las zonas tenebrosas, las cavernas. Todas esas situaciones narran hacia el centro de la tierra. Fueron creencias que se popularizaron y fueron optadas de acuerdo a los concilios y a las interpretaciones de los textos literales, de ubicarlos como sitios geográficamente situados. Sí, en las otras teogonías existentes, por ejemplo, los musulmanes creían que existían 9 cielos. Ptolomeo radicaba la existencia de 11 cielos. Pablo de Tarso hablaba de 3 cielos. Por eso se dice que Jesús subió al tercer cielo. Pero también se dice que bajó a los infiernos, ¿sí? En el caso del suicidio de Judas, él fue a buscarlo a los infiernos. Pero entonces también nos preguntamos, ¿por qué el maestro no aclaró la situación en el momento? Esa es una pregunta muy, muy interesante. Y vemos que Jesús no podía destruir completamente toda la estructura que existía en esos momentos de ese infierno judío, que es el Seol, que se mostraba como un lugar de sufrimiento, de dolores, donde existe el fuego. Pero también nos preguntamos, ¿cómo es que hay un fuego que quema eternamente y no consume a nadie? O sea, son preguntas muy interesantes que nos llevan a deducir, a pensar que el ser humano asimiló toda su situación material, todas sus costumbres, todo lo que veía aquí en la tierra, lo transportó a una realidad de tipo espiritual. Presentando lo que se presenta aquí en la tierra, también se presenta allá. Entonces se veía como el fuego como una forma de castigo. Al ver el fuego como una forma de castigo, ¿sí? Una forma de castigo, vieron que el ser humano, el peor castigo es quemarse. Entonces, así mostraron los sufrimientos. Entonces, vemos en todo esto que se va conformando toda una idea del lugar donde vamos todos a vivir, donde vamos a vivir después de esta vida. Y que iba a influenciar mucho iba a influenciar a tantas personas para que tuvieran un temor, ¿sí? Despertar el temor y el respeto a las cosas sagradas. Pues aparecen las creencias, ¿no?, más definidas sobre el que dirige el cielo es Dios y el que dirige el infierno es el diablo, ¿no? Así es, Satanás. Y aparece todo los personajes
Sobre todo que se le da a Satanás, al de los demonios, un poder, una connotación tan grande, que son como dioses, ¿no? Sí, y vemos aquí que se muestra a Satanás que supera ese infierno pagano. ¿Por qué lo supera? Porque Plutón, que hace parte del infierno pagano, él simplemente, por lógica, él recibía a las personas que se comportaban mal, pero él no hacía más nada. Y que era algo loable, porque quien se comporta mal va a un lugar donde es procesado por la justicia. Pero el infierno cristiano toma esta idea y la pone mucho peor, porque dice que Satanás persigue al ser humano en la vida, ¿sí? En la vida terrenal, y lo recluta. Y es eterno. Entonces, esta es una idea que contradice toda la bondad, todo el amor de Dios. Sí, esa es una posición muy material de un ser dedicado al mal. Y lo peor, ¿no? Que fue un ángel caído. Sí. Que después de haber sido ángel, se rebeldizó. Es un proceso que la doctrina espírita también explique, que vamos a profundizar un poquito más sobre esta temática, porque son proposiciones de la ley de evolución. La ley de evolución, la ley del progreso, donde cada uno de nosotros debe vivir conquistando plenamente su conciencia a través del cumplimiento de las leyes divinas, de los parámetros que la vida misma nos plantea como la solución a nuestros problemas. Y por eso la propuesta es que nosotros entendamos las leyes divinas, aplicarlas a nuestras vidas para transformarnos moralmente, espiritualmente, en seres más humanos, mejores, ¿no? Entonces, esas interpretaciones que tienen las religiones del cielo, el infierno, y del infierno, que está el demonio, Satanás, como el jefe máximo, con un poder extraordinario que está por encima hasta de Dios, es una posición, aunque respetable, no es la que nosotros estamos de acuerdo. Entonces vamos a un receso de comerciales para así continuar con este tema que es muy interesante. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, continuamos con este tema del cielo al infierno. Recordemos que estamos en el programa Luces para el Alma, que en el último segmento pueden llamar al 656-5252 para que puedan ustedes hacer sus interrogantes, sus preguntas sobre estas temáticas que son tan actuales, ¿no? Y que hay que entender muy bien. La propuesta espírita es que nosotros, usted que nos escucha, yo que hablo, todos los que estamos aquí, los seres humanos, somos espíritus que estamos viviendo una experiencia corporal. Tenemos un cuerpo físico. Y ese cuerpo físico lo perdemos en el proceso de la desencarnación o muerte del cuerpo físico, ¿no? Ahí se pierde el cuerpo, pero el alma continúa viviendo. Nuestra alma, nuestro espíritu. Sí, se dice de alma cuando estamos aquí con el cuerpo físico, y cuando ya perdemos se le dice comúnmente espíritus, ¿no? Espíritus desencarnados. Por eso la muerte no existe en sí, sino la muerte solo del cuerpo, del proceso fisiológico de tener un cuerpo físico, ¿no? Entonces, al pasar al mundo espiritual,
cada uno de nosotros va a vivir en el mundo espiritual de acuerdo a cómo vivió aquí en esta experiencia corporal. La muerte no cambia a nadie. Continuamos, porque somos los mismos en dos estados diferentes, corporal o el espiritual. Estando en el mundo espiritual, vamos a ver las consecuencias de nuestros actos, buenos o malos, fallidos o acertados, que hemos realizado a través de toda la existencia, de toda la vida que tuvimos, y que todos y cada uno de nosotros es herederos de nosotros mismos. Sí, el espiritismo viene a revelarnos nuestro verdadero destino. Y nos dice que siendo nosotros espíritus en un estado de evolución, siendo inmortales, partimos al mundo espiritual, a ese mundo, a esa patria de la cual todos algún día salimos para venir acá a la tierra. Todos vamos llevando nuestras conquistas intelectuales y nuestras conquistas morales. Nos llevamos el fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Por eso la felicidad está relacionada con las conquistas que cada uno tiene. Y ese mundo espiritual está en todas partes. Ese mundo espiritual está en todo el universo. Por eso Jesús dijo, hay muchas moradas en la casa de mi Padre, indicando que existen muchos lugares donde vamos los espíritus cuando dejamos el cuerpo material y partimos a esa patria espiritual. Y allí seguimos nuestro desarrollo, porque también en el mundo espiritual aprendemos, estudiamos, tenemos experiencia, nos preparamos, o sea que también evolucionamos en ese otro mundo al cual todos regresamos. Y eso nos deja una bonita enseñanza, porque teníamos la idea antes que íbamos a un lugar donde íbamos a tocar liras, íbamos a tener una contemplación perpetua, y la doctrina espírita nos dice que todo en la vida es trabajo. Sí, y ahí Allan Kardec muy claramente en el libro El cielo y el infierno hace un estudio muy profundo, y en alguna parte el Código Penal de la Vida Futura, en el punto número 3, nos dice allí Allan Kardec que nosotros todos, un acto de bien que hagamos, traemos como consecuencia un goce, un bienestar. Y un acto negativo, un pensamiento negativo, siempre atraerá como consecuencias un estado de sufrimiento o de dolor, o de desequilibrio emocional en uno, ¿no? Entonces cada uno de nosotros, de acuerdo a lo como estemos pensando y actuando, así estamos irradiando energías que nos darán un goce, una dicha, una felicidad, o nos darán una infelicidad, una angustia, un sufrimiento, un dolor. Entonces nosotros mismos vamos construyendo aquí vamos construyendo nuestro bienestar, nuestro éxito, nuestra felicidad o nuestras desdichas. Muchas enfermedades son producto de esos comportamientos nuestros, ¿no? Entonces debemos ir tomando conciencia de que nosotros mismos estamos construyendo una energía alrededor nuestro, positiva o negativa, que va a redundar en un bienestar, en una felicidad o infelicidad. ¿Qué pasa cuando perdemos el cuerpo? Pasamos al mundo espiritual heredando las mismas situaciones que vivimos cuando teníamos el cuerpo físico. Entonces allí Allan Kardec nos está diciendo, la ley divina es inexorable. En el ítem 8 del Código Penal de la Vida Futura nos dice que todos nosotros, la ley es inexorable. Todo lo bueno que hagamos tiene sus consecuencias, y todo lo malo también traerá sus consecuencias. No hay justificación, no hay excusas. Lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo. Nosotros como espíritus encarnados, como seres humanos, es que justificamos, ¿no? Y acomodamos nuestra conciencia. Pero ante las leyes divinas no hay justificación, lo que está bien y lo que está mal. Y solo Dios es el que juzga a cada uno las intenciones. Entonces nosotros mismos vamos construyendo nuestro estado de felicidad o infelicidad, que es el estado aquí en la tierra. No es un sitio circunscrito. Ahí nos los narra Allan Kardec en este gran libro, El cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo, que este año cumple 150 años de su publicación. Nos está diciendo que nosotros todos estamos construyendo nuestro estado de felicidad o de infelicidad en el día a día con nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar. La falta de educación emocional, la falta de construcción de sentimientos nobles,
todo eso nos va atrayendo energías que van a redundar en nuestra felicidad, en nuestra dicha, ¿no? Entonces, cuando perdemos el cuerpo físico, pasamos al mundo espiritual y por ley de gravedad, nuestro cuerpo espiritual o periespíritu será liviano o denso de acuerdo a las conquistas o defectos de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a vivir con nuestro cuerpo espiritual lleno de luz o de sombra, de felicidades, de dichas, de conquistas o de sufrimientos o de angustias muy terribles por los vicios que no pudimos sobreponer, por las pasiones que no pudimos manejar, del defecto que nos dominó en toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a unirnos espiritualmente por las condiciones de densidad etérea que tenemos en nuestro cuerpo espiritual, iremos a distintas dimensiones espirituales, a distintas esferas o sitios espirituales acordes a nuestra naturaleza espiritual, ¿no? Esa es la explicación de por qué antiguamente se hablaba de los distintos cielos. No es que haya distintos cielos, sino son los niveles vibratorios, las conquistas espirituales que cada uno tiene, que de acuerdo a lo que somos, así nos ubicaremos. Entonces no es arriba, abajo, es en un mismo sitio, podemos estar con distintos niveles de evolución, distintos niveles de alegría o de infelicidad. Y eso lo notamos ya aquí en la tierra, ¿no? Podemos estar todos reunidos en un salón y hay un grupo que está feliz, otro no está feliz, otro está triste, otro está tomando licor, el otro está con ansiedades de distintas matices, estando en un mismo salón un grupo de personas reunidas. Entonces así es como se ve en el mundo espiritual. Son estados vibratorios de luz o de sombra, de acuerdo a cómo cada uno de nosotros esté viviendo. Entonces, cada uno de nosotros está construyendo su propio cielo y su propio infierno. Son estados espirituales que están en nuestras manos. No es de Dios. No es Dios el que juzga y envía a cada uno. Nosotros mismos somos los constructores de nuestras propias situaciones futuras, ¿no? Sí, eso nos lleva primero a una primera conclusión, que sería que existen dimensiones espirituales. ¿Son físicas? Sería la pregunta. ¿Sí? Son físicas, en el sentido de que hay un estado vibratorio allí, de algo que nosotros no es tangible para nuestras manos, pero la existe palabra allí. No sería física, sería más bien incorpóreas. Incorpóreas, correcto. Porque son materiales, pero un fluido, una naturaleza más sutil, diferente a la de este cuerpo físico, Exacto. ¿no? Como hablaba Pablo de Tarso. Sí. El cuerpo espiritual y el cuerpo material, que estamos divididos en esos dos cuerpos. Entonces, no es propiamente física la condición, sino incorpóreo, ¿no? Como lo define Allan Kardec en la pregunta 73 del libro de los espíritus. Nosotros somos espíritus y vivimos en el mundo espiritual, no se puede decir inmateriales, porque somos algo. Uh-huh. Porque tenemos un cuerpo periespiritual periespíritu, y ese cuerpo existe, ocupa un lugar en el espacio, y eso lo hace que en una dimensión espiritual nos ubiquemos de acuerdo a la luz o sombra, al equilibrio o desequilibrio que cada uno de nosotros construya en la encarnación. Sí, porque no tenemos palabras para definir. ¿Sí? Definir eso, por eso hacemos una especie de comparación, ¿sí? Comparación de los estados espirituales. Lo que no se puede definir, sí. No sí, es lo que no se puede definir. Porque no tenemos una referencia material, ¿no? Entonces cada uno de nosotros debe saber, ¿no? De que el estado del cielo e infierno es un estado que se construye, no es un lugar específico, circunscrito, sino que es la calidad de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, lo que cada uno está viviendo, lo que va a darle a uno una buena energía, una buena vibración. Entonces, por eso nosotros, en nuestros familiares tenemos seres queridos, muy buenos, muy dulces, la abuelita, el abuelito, que son extraordinarios, y tenemos otros parientes que son terribles, con vicios, con temperamentos bien complicados. Ahí mismo estamos viendo las diferentes condiciones
espirituales, ¿no? Las condiciones espirituales y lo agradable que es sentirse con uno, al lado de uno, y lo desagradable que es sentirse al lado del otro, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno está emitiendo sus energías, sus vibraciones, un clima psíquico apropiado a la naturaleza conquistada en su mundo interior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando desencarna esa abuelita o ese abuelito que son excelentes, que a uno le agrada estar al lado de ellos, no va a estar en el mismo nivel de aquel otro que fue vicioso, porque ahí mismo no hay una afinidad fluídica, no hay una afinidad de fluidos, porque los fluidos contrarios se repelen, los fluidos similares se atraen. Entonces, por eso creamos esas dimensiones espirituales donde nos reuniremos de acuerdo a la realidad de nuestras conquistas, no a las apariencias, no a lo que aparentamos, porque por educación podemos aparentar muchas cosas, ¿no? Pero interiormente puede estar una rebeldía, una angustia, un desespero. Entonces, lo que se nota ante Dios, ante las leyes divinas y en el mundo espiritual, es nuestra realidad interior psicológica, nuestra realidad espiritual, no la aparente. Y eso Jesús lo enseña muy claramente en la parábola del festín de bodas, donde aquella persona que no tenía el traje nupcial, no lo dejaron entrar al festín, ¿sí? Y eso nos ayuda a entender que ese traje nupcial, el cual habla Pablo de Tarso, ese cuerpo espiritual con el cual nos identificamos allá en el mundo espiritual, ese ser no pudo entrar porque no estaba preparado para entrar a ese festín que era la felicidad, la dicha de aquellos que habían trabajado en el bien en la tierra y que eran convocados a esta gran fiesta que alegóricamente todos tenemos por el cumplimiento de nuestros deberes diarios aquí en la tierra. Allan Kardec, en el libro El cielo y el infierno o la justicia divina, para cerrar este segmento, nos trae una comparación muy interesante que él dice que es una comparación vulgar que hará comprender mejor toda esta situación que hemos hablado, y dice así: si en un concierto se encuentran dos hombres, uno buen músico de oído experimentado, otro sin conocimiento de la música y con sentido de audición poco delicado, el primero siente una sensación de felicidad, mientras que el segundo permanece insensible, porque uno comprende y percibe lo que no causa ninguna impresión sobre el otro. Así ocurre con todos los goces de los espíritus que están en razón de su aptitud de sentirlos. Eso es lo que hemos explicado acá, que dependiendo nuestro estado vibratorio, nuestro estado espiritual, vamos a percibir cosas, situaciones, emociones que no percibe el otro, que está en otro estado, una situación difícil. Eso es la vida en el mundo espiritual, que es una vida activa y que la doctrina espírita ha venido a mostrar a través de hechos, porque muchas doctrinas nos hablan que nos vamos para algún lugar, pero la doctrina espírita viene a explicarnos qué vivimos allá, qué situaciones experimentamos allá. Entonces la doctrina espírita es una doctrina esperanzadora, porque no nos suelta hacia la nada, no nos suelta hacia una situación desconocida, sino que nos llama es a la solidaridad, al reencuentro de las almas que se han querido acá en la tierra. ¿Y qué doctrina más consoladora que esa no hay? Que nos muestra que los abuelos, los primos, los tíos, los hermanos siguen encontrándose en el plano espiritual dependiendo de su sintonía con el bien. Sí, hay que tener claro, ¿no? Como estábamos explicando, cada uno va a una dimensión espiritual. Correcto. Pero no son dimensiones aisladas. Los que están bien, están en un nivel superior o más alto vibratoriamente, pueden visitar a los que están en otras condiciones más bajas para ayudarlos a progresar, el amor, porque el amor continúa. No son estados de que nunca más se van a encontrar porque están en dimensiones diferentes. Esa abuelita que fue buena, esa madre que fue amorosa con aquel hijo que fue la oveja negra de la familia. La abuelita puede estar en un nivel vibratorio muy alto, ¿no? Y aquel hijo en una condición muy baja. Pero aquel ser, por amor, viene a buscarle, viene a ayudarle, a recuperarle con el ejercicio del trabajo, de la palabra cariñosa,
del mensaje consolador, de las palabras que iluminen a este ser para ayudarlo a que progrese y mejore, porque los estados de inferioridad no son estados eternos, son estados momentáneos por la ignorancia, el desconocimiento que tenemos de las leyes divinas. Entonces, si nos mantenemos en la ignorancia, vamos a vivir unas condiciones de sufrimiento y de dolor. Apenas aprendemos esto, qué es lo correcto y qué es lo que no, podemos modificar. Entonces, un espíritu que está en unas condiciones en el mundo espiritual inferior, que puede estar sufriendo porque fue irresponsable, o fue suicida, o fue abortista, que sufren terrible en el plano espiritual, y están en lugares muy sombríos porque crearon dolor, crearon sufrimiento a sí mismo y a otro. Esas personas están envueltas en una atmósfera fuerte, infestada de miasmas pesados, de olores fétidos, porque es lo que construyeron con la calidad de pensamientos, de sentimientos, de acciones que iban en contra de la vida, en contra de las leyes divinas, en contra de la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Estos que están bien, los visitan, los ayudan, los recuperan, le hacen terapia, para que todos, como en la ley de amor y de progreso, iremos sobreponiéndonos y evolucionando. Y esto es lo que dice Allan Kardec en este libro que estamos estudiando en el día de hoy. Nos dice que la felicidad no es personal, si no se puede compartir. Entonces, esta solidaridad de la cual nos habla Jorge, es eso, que quien se siente feliz y bienaventurado quiere ayudar al otro. Entonces, no hay penas eternas, sino son experiencias transitorias, porque todos estamos llamados a la evolución, todos estamos llamados a la perfección. Seguimos entonces en el próximo segmento y no se olviden llamar al 656-5252. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. El mundo se abrirá en mi remanso de amor. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, seguimos entonces con este espacio de Luces para el Alma, con este tema muy interesante, como es el tema del cielo y el infierno. Tenemos una pregunta al aire. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con el señor Nicolás Vázquez. Señor Nicolás, bienvenido a Luces para el Alma. ¿Cuál es su pregunta? La pregunta mía, que Jesús dijo, cuando estaban sus discípulos aquí en la tierra, él dijo, voy a preparar mansión, que cuando yo esté allá, ustedes también estarán. Y el único que puede juzgar es Él. Él viene otra vez por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos según sus obras. De acuerdo a la obra, o se va para el infierno o se va para el cielo. Pero vienen a ser juzgados y Él es el único que puede juzgar como juez supremo. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, ¿no? Sí, tenemos que tener en cuenta aquí que por encima de todo está Dios. Dios y sus leyes divinas que estableció para que nosotros construyéramos nuestra felicidad. Todo el mundo se basa en leyes, en el cumplimiento de estas leyes. Y estas leyes de bien son las que nos van a conducir a un estado espiritual futuro mejor. Por lo tanto,
cualquier consideración que veamos, leamos, tenemos que llevarla a la lógica. Jesús va a encontrarse, o sea, nuevamente con nosotros, pero con aquellos que estén cumpliendo la ley divina, ¿sí? Y que se van a sintonizar con Él. Sí, no es el simple hecho de pensar que Jesús va a venir a tomar a algunas personas, pero si no han trabajado en el bien, si no han cumplido, si no se han identificado con el Padre, que ese es un Dios, como plantea los mismos textos bíblicos, un Dios de amor, y que plantea todas estas leyes para que nosotros, siguiéndolas, podamos alcanzar nuestra felicidad. Se habla en un contexto, que la Biblia habla en un contexto histórico, en una situación de aquellas épocas en las cuales las personas, dentro de su conocimiento precientífico, pensaban que sí, que iban a ir a determinado lugar, pero esta es una construcción moral. Es una construcción moral. En la medida que trabajemos en el bien, en nuestro mejoramiento, vamos a alcanzar aquella situación de paz, de tranquilidad en ese mundo espiritual, que algunas personas lo llaman el cielo, ¿sí? Pero entre la doctrina espírita lo llamamos mundo espiritual. Entonces, no podemos entrar en discusiones de tipo históricas o teológicas, simplemente decirle que quien haga el bien se sintoniza con el Maestro Jesús y toda la propuesta que aún no hemos entendido completamente, pero que todos estamos en ese camino. ¿Tenemos otra llamada? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Tengo una pregunta. ¿Sí? Sí, a mí desde pequeñita me inculcaron la existencia del infierno, tenerle temor a Satanás para que me portara bien. Yo pregunto, ese temor que siento todos los días que me obliga a portarme bien, ¿y qué me puede perjudicar a mí? Si me estoy portando bien o mejor. Gracias. Sí, esos son temores infundados, que eran errores que se cometían, ¿no? De antes, ponerle temor, miedo, manejar el miedo, que era como nos controlaban a nosotros como niños, ¿no? Hoy todavía hay muchas creencias, muchas religiones que son amenazantes, y muchos creemos en determinadas doctrinas más por el miedo que por el amor a Dios, porque creemos más en la fuerza, en el poder del mal, que en el poder y el amor que es Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esos temores, esos miedos infundados de la infancia tienen en muchas personas, no en todas, pero en muchas personas tienen unas consecuencias a veces de muchos temores en la vida, para enfrentar la vida, y no buscan una espiritualidad realmente sincera, sino se quedan en las apariencias, porque con los temores, sin una explicación razonada, pueden crearnos unos disturbios psicológicos y emocionales, ¿no? Pero hay personas que esos miedos los ayudan a comportarse mejor, los pueden ayudar a controlar sus impulsos, porque tienen una posición que a veces, por la ignorancia, puede caer en fanatismo, ¿no? En fanatismo, que redundará en un comportamiento a veces de posiciones muy excéntricas o neuróticas ante esos temores que no son reales, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Sí? Tenemos otra pregunta al aire. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola Rubén, ya conocemos tu voz. ¿Cómo están? ¿Cuál es tu pregunta? ¿En qué sentido hay que entender la palabra de Cristo? Mi reino no es de este mundo. Muy interesante tu pregunta. ¿Por qué Jesús decía, mi reino no es de este mundo? Tenemos que entenderlo como, mi reino no es de este mundo en el sentido moral, ¿sí? Y no material. O sea, entender el sentido moral, que el reino de Jesús es un reino de paz, de amor, es un reino donde la vida, ¿sí?, transcurre con dignidad, con valores. Y ese es un reino que nadie puede atrapar, sino conquistar dentro de sí mismo. Entonces, esa era la gran invitación ante la gran
amenaza o pregunta que se le hacía: si tú eres rey, ¿por qué no te salvas? Entonces él responde: mi reino no es de este mundo, es un reino de orden moral que todos tenemos que conquistar. Es el reino de la autoridad moral que tenía él, porque todos los que le hicieron daño, todos fueron olvidados por la historia, pero él aún, su reino vive entre nosotros, y por eso es que cada día nos afanamos más en estudiarlo, en comprenderlo y practicar la moral que Jesús nos enseñó, si queremos vivir en ese reino también. Entonces, es muy interesante todas estas ideas que muchas veces cuando tenemos una limitación para comprenderlas, porque tenemos que tener en cuenta el punto de vista espiritual, muchas cosas del Evangelio no las comprendemos, las vemos desde un sentido netamente material. Entonces el espiritismo es esa llave propuesta por los espíritus superiores para explicar todas estas cosas que se dijeron en los evangelios, y que hoy en día el ser humano, al tener un mayor conocimiento científico, al razonar mejor, va a encontrar las respuestas claves para la transformación de su vida. Sí, la concepción, y cuando estaba el Maestro Jesús, para ellos claro era que el reino de Jesús no era material, sino espiritual, ¿no? Entonces eso es, ¿por qué? Porque cuando el caso de la mujer de Zebedeo, cuando le dice al maestro: cuando estés en tu reino, tenga a mi hijo uno a la derecha y otro a la izquierda. Es decir, que estaba consciente de que era el mundo no material, sino el espiritual, y él les responde: ellos estarán conmigo en el reino de los cielos si hacen la voluntad del Padre y si beben el cáliz que yo voy a beber, ¿no? Entonces son situaciones que nosotros debemos manejar siempre, entendiendo que el reino de los cielos es el reino espiritual, no es material. Bueno, tenemos aquí un visitante aquí en nuestro estudio, Juan Carlos. ¿Qué piensas sobre este tema? Sí, también debemos entender que la principal noticia, la principal información, conocimiento que Jesús nos vino a enseñar es la vida eterna. Entonces la vida eterna transcurre en el mundo espiritual. Entonces evidentemente aquí Jesús nos está hablando de ese mundo espiritual. Esa es la verdadera vida, ese es su verdadero reino, porque es allá realmente en donde nosotros nos expresamos. Aquí vivimos una experiencia temporal, carnal, pero el reino de Dios, el reino que Jesús nos hablaba era de características espirituales, por lo tanto sus consecuencias eran morales. Muy bien. Hoy en día, hace meses, tuvo una película muy interesante que se llama El cielo es real, ¿sí? Heaven is real, is for real. En esta película, que es muy interesante, se habla de la experiencia cercana a la muerte de Cotton, el hijo de Burpo, que es un pastor cristiano. Él en ese momento, Cotton contaba con 4 años. Él es llevado por su padre a una cirugía de emergencia, y después de esta cirugía, Cotton comienza a hablar de muchas situaciones que él no había conocido en esta misma existencia. Él estaba hablando de una hermana nunca conocida, él habló de su abuelo. Por ejemplo, en el caso de la hermana, esta hermana había muerto en un aborto, o sea, hace 30 años, y ella no sabía nada de eso. Y no tenía nombre. Y no tenía nombre, sí. De su bisabuelo, que había muerto 30 años antes que Cotton naciera. Entonces, vemos aquí cómo este pastor cristiano, Todd Burpo, tiene toda una transformación a partir de la revelación de su hijo. De allí nace este libro muy interesante, porque aquí vemos todas estas experiencias cercanas a la muerte, donde muchas personas han tenido contacto con espíritus de familiares, y vienen a contarnos nuevamente todas estas experiencias que transforman su vida, ¿sí? Elizabeth Kubler-Ross, ¿sí?, nos habla de toda esta realidad espiritual. Esta psicoterapeuta nos habla de todas las experiencias de muchas personas que han estado al borde de la muerte,
han vivido el estado de coma y han regresado para contar estas experiencias, que tienen ciertas similitudes todas, pero cada una dentro de su estado cultural. Y son experiencias que nos dicen que seguimos viviendo, seguimos existiendo y que vamos a un lugar, vamos a un sitio determinado, ¿sí? Pero que este sitio es de tipo espiritual. Entonces muchas de estas personas son regresadas porque escuchan, o se les dice, en su conciencia les dice que deben regresar porque su vida todavía transcurre aquí en la tierra. Tenemos otra pregunta, vamos a escuchar la pregunta. La pregunta dice, muchas personas dicen que el infierno está aquí en la tierra. ¿Qué opinan de eso? ¿Cuál es la visión espírita de esta pregunta? Si el infierno está en la tierra, sí, como estábamos hablando, el cielo y el infierno son estados de conciencia, son estados espirituales, no son sitios físicos. Entonces hay gente que vive en sus infiernos propios en la tierra, de sufrimiento, de dolor, de angustias y de unos padecimientos que son la consecuencia de actos cometidos en un ayer, ¿no? Lo mismo que el bien. Y el Papa Juan Pablo II hace varios años nos decía eso, que el cielo y el infierno son alegorías, indican los estados de conciencia, los estados de situación del alma alejada de Dios. Y es que Jorge lo decía hace unos minutos atrás, son nuestras propias construcciones y nosotros construimos nuestro propio infierno aquí si pues no estamos alejados del bien. Desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Cuando estamos haciendo el mal, cuando pensamos situaciones perversas, el mismo sufrimiento que tenemos por nuestras malas acciones van constituyendo a nivel psicológico un infierno. Y lo que pasa, también nos lo explicaba Jorge hace unos ratos, siendo que la muerte no detiene la vida, porque la vida nunca deja de expresarse, simplemente lo que es como te comportabas aquí en la tierra, pues sigues comportándote en el plano espiritual y simplemente vas a huir las consecuencias de tus actos de la forma como llevaste la vida mientras estabas encarnado. Entonces, ¿tenemos alguna otra pregunta al aire? Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos en el programa Luces para el Alma. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Cerró. Bueno, entonces es importante esto, ¿no? En el libro El cielo y el infierno estamos estudiando muy detenidamente de que cada uno de nosotros hereda la construcción de sus propios pensamientos, de sus propios sentimientos, ¿no? Cada uno, buenos o malos. ¿Tenemos la pregunta? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Belia Girado. Belia, bienvenida a Luces para el Alma. ¿Cuál es tu pregunta? Muchas gracias, Víctor Hugo. Solo quiero decirte que me encanta escuchar el programa y pienso que esos temas todos deberíamos escucharlos. Sí. Porque muchas veces estamos confundidos con respecto a esas temáticas. Correcto. Entonces sería importante porque ustedes saben que hay mucha avalancha de evangélicos que ellos piensan que están salvados y que el resto de los mortales estamos mal, porque no pensamos como ellos piensan. Sí. Entonces no quería hacer ninguna pregunta especial, simplemente quería decirte eso. Muchas gracias por tu intervención, Belia. Realmente esta es la misión de este programa, hablar de estos temas que para muchas personas también son tabú, porque no se tratan, no nos gusta la educación verdaderamente religiosa, porque no nos gusta analizar, ¿sí? Nos gusta tragar entero. Y todas estas verdades tenemos que entrar a estudiarlas, analizarlas, ponerle la lógica a todo, porque somos razón y somos sentimiento. Es importante tener esto claro, esta aporte que nos hace esta amiga Belia, es que nosotros tenemos que aprender de la salvación de qué, ¿sí? Porque si no existe el cielo y el infierno como sitios, y la mayoría manipulan es a salvarnos del infierno, ¿no? Entonces, ¿por qué
¿Cuál es la verdadera salvación? La salvación es de que nosotros debemos ir buscando una verdadera madurez psicológica, espiritual, para entender el mensaje que nos dejó el Maestro Jesús, un mensaje moral, un mensaje de saber vivir, de saber tener paciencia en nuestras actitudes, tolerancia con los defectos de los demás, amor hacia todos aquellos que tienen muchas diferencias hacia nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que muchas personas, aún sabiendo que la salvación es seguir el Maestro Jesús en sus religiones, son discriminatorios para los que no creen en sus religiones. Y como si Jesús hubiera dicho era atacaos unos a otros. Y Jesús no dijo atacaos unos a otros, ni discriminar unos a otros, ni señalar a unos a otros. Él nos enseñó muy claramente: amaos los unos a los otros sin distingo de ninguna creencia y religión. Eso es realmente lo que nos salva. Ser buenos, amar, transformarnos. Sí, tener una creencia en Dios, la creencia que tengas es respetable. Pero el amor es la solución con una fe sólida y firme. Sí, todas estas apreciaciones de los oyentes van a ayudarnos a educarnos mejor sobre todas estas realidades. Los invitamos a que conozcan la doctrina espírita, ¿sí? Conozcan la verdadera historia de cada uno de nosotros, la verdadera historia espiritual, y nos vayamos preparando para la vivencia de toda esa vida futura. Esa vida futura que es la vida del espíritu como tal, la vida en el mundo espiritual, como una vida concreta, una vida donde llevamos todos nuestros alcances morales, intelectuales, y vivir la vida con alegría, prepararnos, trabajar en el bien en este mundo, para hacer toda esa construcción de alegría que necesitan nuestras almas. Entonces tenemos mucho que estudiar dentro de la doctrina espírita, y los invitamos a que vayan a la Casa Espírita. Tenemos una Casa Espírita en Manga, Cuarta Avenida, número 21A44, el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles, que abre sus puertas para todos. A las 5 de la tarde son las reuniones hoy sábados, y los martes a las 6:30. Lo importante es, para ir concluyendo esta temática, que todos nosotros podemos ser felices hoy, ahora, teniendo una visión más espiritual, viviendo acorde a como el Maestro Jesús nos enseñó, de amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Si no nos atrevemos a amarnos a nosotros mismos, cuidándonos de todos estos vicios, pasiones, tendencias que tenemos, defectos, no podemos amar al prójimo. Y el amor al prójimo será siempre la base fundamental para no crear sufrimientos y dolores en un mañana. Seamos conscientes, las leyes morales son el gran mensaje que nos dejó el Maestro Jesús, y nosotros debemos aplicarlas en nuestras vidas para que seamos constructores de nuestra propia felicidad, porque la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Las consecuencias de cada acto, cada uno de nosotros las recogerá tarde o temprano, tanto aquí en la tierra como en el mundo espiritual, el llamado reino de los cielos, o en la próxima vida, en la próxima encarnación, donde vamos así a ser portadores de nuestra dicha, nuestras desdichas. Es importante tomar conciencia, aprovechar a todos los seres que están a nuestro alrededor, esos familiares difíciles, esos seres que nos ponen a prueba la paciencia, son seres que nos están ayudando a progresar y a mejorar. Si los miramos con una actitud positiva, no tenemos enemigos, no veamos enemigos, veamos maestros, porque eso es lo que nos va a ayudar a ser felices en la tierra, a ser portadores del amor, multiplicándolo donde quiera que nos encontremos. Muchas gracias por su presencia y su aquí escuchándonos en su programa Luces para el Alma, un programa hecho para ustedes con mucho amor y con mucha paz. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, y gracias, Juan Carlos, también por tu participación en el programa. Gracias a ustedes. Gracias a Liliana, gracias a Luis Arnedo en el Control Master, y a todos ustedes y a Radio Vigía de Todelar por esta oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes.
Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.